Muchas gracias, Oscar Vargas Romero, amigos de Radio Uno, de Tacna y de toda la patria. En verdad que escuchaba con mucha atención, Oscar, la crónica que narrabas de ser testigo presencial, pero además coautor de todo el proceso para que se concrete el traslado de los restos del mayor historiador de la República, Jorge Basadre, de Lima a Tacna, aquel 29 de junio del año 2004. Fíjate, se están cumpliendo prácticamente 18 años, se han cumplido 18 años del traslado de sus restos. Era el año 2004, gobernaba Alejandro Toledo, es verdad, y era canciller Manuel Rodríguez Cuadros. Este año se han cumplido 119 años del natalicio de Jorge Basadre, un 12 de febrero de 1903. Siempre lo digo públicamente, el mismo día del cumpleaños de mi padre y de mi hija. Entonces tengo pues además una predisposición cada vez que es 12 de febrero para celebrar con mucho, pero con mucho recuerdo de amor, de agradecimiento a este gran intelectual que nos ha producido la patria. Y pues eh, 42 años de la muerte de Basadre en 1980. Estábamos todavía en el colegio, pero qué duda cabe, leyendo a Basadre desde muy, yo no diría joven, ¿eh? Desde muy niño, siempre leyendo a Basadre. Como bien dices, creo que la fecha de la celebración, del recuerdo, ¿no? Del recuerdo de la figura de Basadre a propósito del día en que fallece y del día en que son trasladados sus restos, creo que no deberían pasar así desapercibidos. Eh, Primero por Tacna. Tacna es su lugar de natalicio, de nacimiento, él es tacneño. El pueblo de Tacna, no sé por qué no se ha declarado feriado hasta ahora en Tacna, para Tacna, digamos, para Tacna, o el día del nacimiento de Basadre, o el día de la muerte de Basadre. Creo que son momentos en los que hay que recordar figuras de la estratosfera nacional, y debería tomarse una decisión de declarar feriado nacional o feriado regional en Tacna no laborable, para que los jóvenes, los niños que van creciendo en Tacna, sepan de la máxima figura que ha producido la contemporaneidad para Tacna y para la patria. Y en segundo lugar, una celebración, un recuerdo como este, de la más enorme figura que tiene pues una vigencia total en el Perú, que es Jorge Basadre, cuyos libros deberían estar en toda la biblioteca, usarse de manera asidua por los profesores y los alumnos en las escuelas, y para mirar el pensamiento de Jorge Basadre, que seguramente me voy a referir luego de mi saludo, al gran legado de este enorme peruano del siglo XX, que fuera con gran descollo la mejor pluma de la historia de la República, Ajá. Jorge Basadre. Gracias, Pero he Miguel. escuchado con mucha atención el mensaje del ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros. Entonces,
Yo quiero decirle a Tacna y a la patria, entonces que ya somos dos. Como sabes, Oscar, venimos diciendo hace ya buen tiempo de que la Biblioteca Nacional del Perú debe llamarse Jorge Basadre, no hay otro nombre. Jorge Basadre Grosma es la figura más ecuménica del pensamiento contemporáneo, de la historia, pero además del Perú de adentro, el Perú de afuera. Basadre vivió pensando en su biblioteca y pensando en la biblioteca que iba a dejar para los peruanos. Siempre he crecido pensando que uno debe tener en su casa libros. Y esta biblioteca que tengo aquí, que levantó mi esposa en lo que era la azotea de la casa, y es grande, solamente hay puros libros cultivados, comprados, regalados en muchos años. Y quería yo decirle a mis hijas siempre, cuando me preguntaban, papá, ¿por qué la biblioteca? Bastantes libros de niñas, ¿no? Acá han jugado, han crecido. Yo les decía siempre, porque leyendo a Basadre nos enseñó que en cada casa debe haber una biblioteca. Y todo profesional, todo estudiante, como le digo siempre a mis alumnos en Derecho, en Relaciones Internacionales, en las Fuerzas Armadas, todos deben tener en la casa una biblioteca pequeña, va creciendo, pero debe tener biblioteca. Basadre se preocupó toda su vida por la biblioteca. Claro, ahora ha aumentado el mundo digital, Ajá. El libro es electrónico. verdad, pero nada va a reemplazar a los libros, a la biblioteca. Cuando uno está en su espacio de investigación en la biblioteca, en verdad uno se contagia de todo el pensamiento, del enorme volumen de información que hay. Por eso entonces, eh, eh, esta enorme coincidencia, que no me sorprende porque Manuel Rodríguez Cuadros siempre ha sido basadriz, ¿no? Lo conocí así, ¿no es cierto? Quizás eso haya sido parte de lo que nos acercó cuando fuimos a la UTP, él como director, fundador de la carrera de Relaciones Internacionales, y yo como director y luego decano de la facultad. Es ahí donde Entonces, yo tuve contacto contigo, ¿no? En Lima de la Selva. exactamente, y justamente allí es donde nosotros comenzamos nuestra vinculación, que en los años se ha convertido en una vinculación no solamente de amigos, sino de hermanos, porque yo cuando voy, como bien dice Oscar Vargas Romero, cuando voy a Tacna, del avión de frente al cementerio, pero coordinando con Oscar, y nos encontramos, y luego el desayuno con Oscar Vargas Romero, a quien le tengo un enorme aprecio, de su cultivo por el amor a la patria. Este programa, por ejemplo, que tiene Radio Uno de Tacna los domingos, yo felicito a Fernando Rondinel que tenga este tipo de programas en Tacna. En verdad que todos mis contactos del mundo de las relaciones internacionales, del derecho internacional, tanto en el Perú como en otras partes, que les decía que hoy íbamos a estar otra vez con Oscar Vargas Romero, Conectados, TV. Entonces, este tipo de programas, en verdad que son una presea a la academia y a la historia, y en Tacna más todavía. Yo felicito a Fernando Rondinel, a Radio Uno, que conserve el programa en el Juego de la Vida, y a Oscar Barrio Romero, que ya es un periodista emblemático. ¿Quién no quiere ir a Tacna y tomarse una foto con Oscar Barrio Romero, que conoció directamente, conversó, platicó, conoció muy de cerca al mayor historiador de la República, por favor? Entonces, yo tengo varias cosas que decir, apuntaré solamente a una en esta parte, y es que Basadre, si algo que nos ha dejado es aprender a mirar al Perú invisible. Ese Perú invisible que hasta ahora, Oscar, amigos, intelectuales,
como los doctores Denis, Herbert, que están aquí, y otros más, conocen muy bien. El Perú invisible es el Perú que existe y que no queremos ver. Ajá. O sea, no querer verlo es una suerte de portazo al talento de la vista política, la vista social, la vista que nos ha dado y nos ha proveído la divina gracia de mirar las cosas, de observar ese Perú invisible que es un Perú desoído, que es un Perú desdeñado, que es un Perú profundo, como decía José María Arguedas, ¿no? El Perú profundo y milenario. Basadre nos muestra ese Perú invisible y nos dice, no sean ustedes indiferentes con el Perú invisible. Ajá. No se dejen llevar de las externalidades y entremos a las entrañas de la patria. Y entonces, mirando el Perú invisible que Basadre nos hace ver a los peruanos, vamos a descubrir muchas cosas. Algunos se van a querer quedar en el camino. Otros van a decir, no, esto no es para mí. Pero los verdaderos peruanos que asumen esto que para Basadre fue un derrotero durante toda su vida, ese Perú de adentro, ese Perú de todos, ¿no? En verdad que podríamos dar un salto cualitativo. Ajá. ¿Y por qué no lo hacemos? Él que fue ministro de Educación, lo sabe muy bien, lo dijo de manera magistral, por la fractura interna. Ajá. Que hoy se sigue mirando en el Perú. Fractura interna. ¿Qué hacemos cuando tenemos una fractura? Pues hay que enyesar y hay que solidificar. Nadie hace nada por eso. El pensamiento de Basadre por eso es presente. Siempre digo, Basadre debe estar en la infancia, en el kinder, en la transición, en la primaria, en la secundaria, en la preuniversitaria, en la universidad, la maestría, el doctorado. Si Basadre estuviera presente, primero que cada profesor tiene que conocerlo, porque si no, ¿qué va a hablar de Basadre? Si no lo conocen, ¿qué van a hablar de Basadre? Sí, pues. Y entonces solamente así tendríamos otro valor cualitativo para entender la patria. Yo sé que los intelectuales que hoy nos acompañan acá saben perfectamente de qué cosa estoy hablando. Ajá. Pero tenemos que fundar, digamos, una nación que tenga el pensamiento Basadre por delante. ¿No? Agradezco muchísimo. No como otros que miran el pensamiento Basadre de manera tangencial. Aquí Basadre es profundo y es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Por eso tú lo traes hoy, domingo, aquí a todos los peruanos y eso está muy bien y te felicito por eso, Oscar Vargas Romero. Muchas gracias. Miguel Ángel Rodríguez Macay nos acompaña. Vamos a tener el resto de este programa, ¿no? Estas reflexiones. Tú como analista político, Miguel Ángel Rodríguez Macay, viendo, digamos, una América Latina, acabas de estar tú en Colombia, ¿no? Como observador de la Federación Interamericana de Abogados, ¿no? Junto con nuestro gran amigo Merino, Lozano Merino, hay un avance de las izquierdas y justamente una de las predicciones de don Jorge era esa, ¿no? De que en realidad no se trata de que los partidos políticos cambien la historia, sino que es la cultura la que va a cambiar la historia. Y eso es lo que, digamos, en el fondo se está viendo, ¿no? Por ejemplo, acaba de aprobarse, creo ya, la Constitución de Chile y además también se avisora como triunfador nada menos que Lula. Viendo, digamos, el aspecto internacional desde la perspectiva del legado de Basadre, ¿cómo tú ves el destino no solamente del país, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo post pandemia? Muchas gracias, Oscar. En verdad que el pensamiento de Basadre
es, como muy bien dices, de estratosfera, es internacional, tenemos que mirarlo bien. Por ejemplo, vengo diciendo casi a tono de letanía, de que es verdad que la izquierda está llegando, en América Latina está posesionándose, están ganando las elecciones, hay gobiernos de izquierda. Y lo primero que nos enseña Basadre es primero a no satanizar las ideologías. Miren, Basadre nos enseña a no satanizar las ideologías y Basadre nos enseña a no ser prejuicioso con ellas. Entonces, claro, si me junto con alguien de la derecha y digo lo que estoy pronunciando, soy un satán, ¿no? Y si me junto con alguien de la izquierda, contrario censo, menciono algo sobre los gobiernos de la derecha que también han habido en América Latina, soy un blasfemo. Entonces, esa suerte de polarización que existe en nuestro medio, en la partidocracia, se debe justamente a que no leen, porque si leyeran entenderían la enorme flexibilidad que nos produce comprender que la alternancia del poder es cíclica, es eso, una alternancia, se va a dar. Claro, el eje internacional ha hecho que la pandemia, estoy seguro que ella primero, y segundo, los propios gobiernos de turno han contribuido a que ahora la izquierda esté posesionándose. Yo digo siempre que no es la izquierda marxista, leninista, ni de la lucha de clases. Es una izquierda que se va al centro porque si no tampoco hubiera ganado, pero que es una izquierda que quiere, digamos, llevar adelante un proceso distinto al que hicieron al comienzo de los 2000. Vamos a ver todavía. Pero esa izquierda que vemos en nuestros países, yo creo que deberíamos primero mirarla con tolerancia, porque si vamos a estar creyendo que sube un gobierno de izquierda y hay que bajarlo, lo único que estamos haciendo es crear un contexto de bomba de tiempo. Siempre le digo a mis amigos de la derecha, oigan, ¿ustedes creen que si se bajan a un gobernante de la izquierda y suben a la derecha, la gente va a estar de brazos cruzados? Esto se va a volver realmente una sociedad en guerra. Cuidado con eso. Los gobiernos asumen para cumplir un mandato. Y así como guste o no el señor Boric en Chile, que ha comenzado su gobierno no bien, tiene un mandato de 4 años y hay que cumplir ese mandato para que haya gobernabilidad y no haya anarquía. El señor Petro comienza el 7 de agosto en Colombia, lo mismo, 4 años. Aquí en Perú, el señor Castillo va 1 y le quedan 4. Entonces tenemos que ser muy tolerantes. Yo no digo que debemos pasar por alto a los gobiernos de la izquierda o de la derecha en su momento, si hay situaciones que menoscaban la integridad de lo que debe ser un gobierno. No, nada de eso. Pero mientras existan reglas de derecho, mientras exista constitución, tenemos que más bien ser proclives a la vigencia de los gobiernos, porque si no, nos vamos a acabar matando unos a otros. Por eso Basadre hablaba de la barbarie que puede desatarse en una clase política que no solamente es para el Perú, para también en Chile, en Colombia, en Ecuador, que han querido bajarse el presidente Guillermo Lasso, donde hay en nuestros países, ¿qué hay? Podridos, congelados e incendiarios. O sea, ninguno se salva. Esa es una visión de Basadre de la clase política latinoamericana. Claro, lo analiza desde el Perú, pero Basadre, como mira el continente, mira nuestras relaciones intersociales, interestatales, es una clase política la misma que heredó todo el proceso virreinal y se hizo república en nuestros países. Entonces, este pensamiento de Basadre está dirigido
a la clase política latinoamericana para que se eleve, sea tolerante. Cuando no se es tolerante de izquierda o de derecha, entonces viene la desnaturalización, la tergiversación, la polarización, la subjetivización, y todo eso es muy malo para un país donde se crean estos cuerpos, se van generando estas antípodas. ¿Y quién pierde, Oscar? El pueblo, pues, la gente, el país, porque la verdadera agenda, que es crecimiento, desarrollo, ¿no es cierto?, política de Estado, desaparece. Basadre justamente a eso llamaba pues mediocridad. Cuando a él lo atacan, como muy bien dice el doctor Denis Álvaro, a Basadre lo atacan y él sabe que tiene enemigos, pero él no se siente menoscabado y sigue adelante, pero se da cuenta que hay una clase política nada tolerante, y los amigos que él tenía, él mismo dice en la entrevista que te hace, que tú le haces a él, ¿no? ¿Dónde están los amigos? Los amigos desaparecieron, solamente porque Basadre tenía una visión clara, ecuménica, total, sin variar su pensamiento sobre el Perú de siempre. Entonces le empezaron a apartar porque no estaba conforme a los intereses de algunos grupos. Eso, qué mal eso en nuestros países, en la política latinoamericana. Yo vengo, como sabes, de Colombia y conversaba con políticos colombianos, el mismo fuego cruzado que hay en Perú, que hay en Chile, que hay en Ecuador, que hay en Bolivia, etcétera. En verdad que venimos hablando diversas aristas del pensamiento de Jorge Basadre. Él, por ejemplo, tiene una enorme predisposición por los jóvenes. Para Basadre, los jóvenes son la parte no del problema, sino de la posibilidad del Perú. Entonces, los jóvenes son la enorme cantera de la nueva clase política peruana. Basadre era, sí, un historiador, dedicado toda su vida a ello, pero que se involucraba mucho en otros ámbitos de la realidad nacional, del pensamiento nacional. Fue Basadre muy reflexivo sobre el Perú, al que miraba de a pie, lo miraba y reflexionaba, y ese es el mensaje de la juventud, para que no creciera sobre una vorágine de cosas externas y empezar a mirar el Perú que tiene 200 años de vida republicana, un poco más, 3 siglos de la presencia española, un Basadre que nos invita al día de hoy a ser cada vez más contemporáneos con nuestra vida política. Si hay alguien que, como ya he referido, tiene vigencia, más vigencia que cualquier otro pensador peruano, ¿eh? Con todo respeto por todos los que hemos tenido y tenemos, pero Basadre es absolutamente vigente, como ya ha sido referido, él habla de la patria, ¿no? Esta patria que es de todos, no es de unos cuantos, pero él es absolutamente inclusivo, porque habla de la patria de las élites, de los ricos, pero también habla de la patria de los pobres, la patria de los que viven en callejones o vivían en callejones, o la patria de los que viven en los asentamientos humanos el día de hoy. Para él la patria es de todos, y su mística, que fue siempre el país, siempre lo he traducido como nacionalismo. O sea, mi interpretación del pensamiento Basadre es que él era un historiador nacionalista,
que anteponía a su patria, a su familia y a él mismo. Ah, claro, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros el día de hoy, cuántos peruanos anteponen primero la patria, después la familia y después uno mismo? Esto es al revés. Ahora se antepone uno mismo, piensa en su familia y si hay tiempo, por allí se piensa en la patria. Es al revés. Entonces, por eso es que, como se piensa en uno mismo, entonces por eso es que hay mucha corrupción, no solamente en Perú, en la región, para seguir hablando un poco de pensamiento Basadre extrapoladamente. Pero si se pensara en el país, entonces, a ti te consta, Oscar, que venimos hablando hace buen tiempo que hay que declarar feriados nacionales, que los hacemos para el fútbol. Ahora que hemos participado en una fase de repechaje, bueno, ¿dónde está el feriado nacional para el Día de la Bandera? Que te consta que vengo diciendo que todos los 7 de junio, que ya pasó, debería haber el Día de la Bandera, día feriado nacional no laborable. No hay, no existe. ¿Dónde está el día feriado nacional no laborable por el día de la victoria del Perú en la Corte de la Haya, en la litigación sobre la delimitación marítima contra Chile? No hay, no se decide. No somos nacionalistas. ¿Dónde está ese decreto supremo, resolución suprema, qué sé yo, que diga que en todos los colegios nacionales y en todos los colegios particulares, ¿no es cierto?, van a haber los días lunes se canta el himno nacional, no con sentido militarizado, por favor, patriota? No hay, no existe. Y esa resolución, ¿cuánto te cuesta, cuánto te vale? Voluntad para hacerlo. ¿Dónde está el ministro de Educación que lo haga? ¿Dónde están esos desfiles escolares de nuestras épocas, donde los jovencitos dedicábamos 1 hora más de clase para ensayar y marchar, los famosos bosques de gallardetes, los tambores, ¿dónde está eso? No me digan que la pandemia, porque la pandemia tiene 2 años, estoy hablando más, se acabó todo ese proceso. No somos nacionalistas. Claro, si yo quiero nacionalismo, me tengo que ir a Tacna, pues, y ver que la bandera, ¿no es cierto?, cuando se produce la procesión de la bandera, entonces todo el mundo va a Tacna. Pero no debería ser así. La procesión de la bandera de Tacna, que es un ejemplo para el Perú y para el mundo, porque en ninguna parte del mundo he visto que se lleve por las calles de una ciudad como Tacna la bandera en el tamaño y con la cantidad de patriotas que tienen la suerte de cogerla y llevarla caminando. ¿Dónde está esa réplica en diversas partes del país? Esas son las cosas que no tenemos. Pensamos en muchas otras, está muy bien, pero la necesidad de ser nacionalistas, claro, en los últimos años el concepto nacionalista, pues lamentablemente entró en la política y se asoció a algunos partidos políticos. Eso es una de las cosas más penosas que he podido ver. Pero Estados Unidos es nacionalista, Japón es nacionalista, ¿cierto? El nacionalismo es el partero del desarrollo. Y entonces, este programa es nacionalista. Cuando mis alumnos de las Fuerzas Armadas que están aquí, porque le dije, voy a hablar de Basadre, doctor, ahí estamos todos, ¿no? Están conectados. Mis alumnos, ¿por qué? Porque quieren, no por notas, no, porque quieren. Mis alumnos de las universidades, les interesan los temas. Hay que ser nacionalistas, hay que hablar en la casa. Un minutito, así como se habla una nota del Evangelio para los católicos, ¿no? Un pensamiento de Basadre, cualquier cosita, hablar un ratito, conversar, entender el Perú, esas cosas que se dejan y que deberían hacerse política de Estado. Para eso es que yo hablo de la revolución educativa. Basadre mismo, que pasó comenzando desde abajo, justamente pensando en darle todo lo que su talento le dio para la patria,
nos enseñó a que tenemos que esforzarnos por una educación de verdad, con fichas, hay que fichar. Los que hablan de Basadre, escriben de Basadre, yo siempre le digo, muéstrame tus fichas, a ver si lees a Basadre, compadre, no me mientas a la patria. Fichas de haber leído a Basadre, de haber revisado a Basadre. Los profesores de los colegios, todos deberían saber sobre Basadre y otros grandes historiadores de la República, grandes literatos, conocer, meterse, ser humanistas, el pensamiento humanista, que es lo que yo vi a través de mis maestros en la Cancillería, que me hablaban de Jorge Basadre, que tuve esa suerte de que me hablaran de Basadre, ¿no? Que estaban pegados a Basadre. El propio Hugo Neira, gran amigo nuestro, intelectual de la patria, que me hablaba siempre de Basadre, tú y otros más. Entonces, ahí está el tema, que no deberíamos descuidarnos, ser nacionalistas, producir para la patria, querer al Perú profundo y milenario, y no solamente de la costa, mirar a la sierra, a la selva, al de arriba y al de abajo, sin complejos y sin prejuicios, mirar a los ricos que apuestan por el Perú, los empresarios que son una palanca orbital del desarrollo, sin prejuicios. Mirar a los pobres, a los que hay que apoyar, dándoles todo el ejercicio político para que puedan salir adelante, porque solamente con educación, solamente, no hay otra fórmula, salvo la tinca, que se puede alcanzar el crecimiento, el desarrollo, que es con educación, no hay otra forma. Y Basadre fue un ejemplo de eso, como él mismo dijo, yo vengo de abajo, me hice de abajo y tuve que pasar obstáculos. Ese es el pensamiento y el gran legado de Basadre para todos los jóvenes que hoy día en todo el Perú escuchan Radio 1 de Tacna y tu programa en el Juego de la Vida, Oscar. Muchas gracias por la invitación.